Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Oyentes de Portafolio, bienvenidos a un nuevo episodio de Economicast, un espacio donde tratamos los hechos de la coyuntura nacional e internacional. Colombia implementará a partir de este 1 de septiembre, un nuevo modelo de mercanción para unificar en 10 dígitos los números fijos y móviles que hay en el país. Este nuevo esquema empezará a regir y tenemos, pues, como colombianos muchas dudas y todavía queremos conocer más sobre lo que se trata de este cambio. Entonces, para hablar del tema, hemos invitado a Sergio Martínez Medina, él es director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y junto a mí estará hablando mi compañero Javier Acosta. Yo soy Iván Torres y le damos a ustedes la bienvenida. Iván, pues muchas gracias por la presentación y bienvenido, Sergio, a este espacio para compartir las dudas y resolver los interrogantes que tienen los colombianos acerca de esta materia. Pues Sergio, comencemos. ¿De qué se trata este nuevo modelo de marcación? Hola a todos, muchísimas gracias por este espacio y de verdad pues agradezco muchísimo el interés. Este es un tema pues muy importante para nuestro país, para la regulación del sector, para los operadores. Yo quiero que antes de entrar pues en detalle pues darles un contexto. En nuestro país es supremamente relevante seguir avanzando en la actualización tecnológica de nuestras redes, sobre todo las redes fijas, las redes que a lo largo de los últimos 50 años han dado a los colombianos la posibilidad de comunicarse entre las diferentes ciudades y al país con los diferentes países del mundo. Entonces, el esquema de marcación responde a esa necesidad de actualizarnos, de tener un sistema que sea homogéneo frente a las necesidades de los servicios de comunicaciones, que sea un sistema similar a lo que se han hecho en otras partes del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en países de Sudamérica, como es el caso de nuestro país. Y esto pues también refleja el afán de la regulación por generar pues estos mecanismos de actualización tecnológica. Es un proceso que se inició hace cerca de 4 años, después se expidió la resolución hace cerca de 2 años, debido pues a las dificultades que tuvimos el año pasado con la pandemia. La regulación del nuevo sistema de marcación pues no se implementó, sino lo vamos a hacer a partir del 1 de septiembre, pero en síntesis es el cierre a un plan de marcación y numeración que se trazó el gobierno de Colombia hace cerca de 10 o 15 años, en donde se formulaba una serie de pasos orientados a tener un sistema, como yo les decía, uniforme. Nos faltaba un componente, el tema de las redes fijas, muy importante. Las redes fijas en Colombia son muy importantes para la sociedad colombiana. Cerca de más de 7 millones de hogares tienen todavía servicio de telefonía fija. Nos comunicamos mucho por el teléfono en la casa. Muchos negocios tienen su, digamos, canal comercial a través de los números telefónicos fijos. Entonces yo creo que es importante este mensaje porque nos va a permitir seguir dándole a esta industria los elementos para que compita, para que sea fuerte. Clave también en una industria en que, como ustedes saben, tiene también importante capital público, es de estas industrias de telefonía fija también todavía pues representan un valor para las ciudades y para el Estado colombiano relevante, y clave también porque tenemos que tener los elementos para que nuestros adultos mayores, las personas que usan este tema de los teléfonos fijos, pues los puedan usar de una manera mucho más cómoda. Ese pues es en síntesis el esquema de marcación. No sé pues si consideran, les voy contando ya en qué consiste particularmente la norma. Sí, Sergio, cuéntanos en qué consiste y cómo implementarlo de una manera fácil, sencilla, para que todo el mundo lo entienda. Sí, evidentemente a partir del 1 de septiembre, todos los colombianos, cuando usemos el teléfono de la casa, el teléfono de nuestros hogares, el de toda la vida, vamos a tener un cambio de marcación. Primer punto fundamental para las personas que me están escuchando: el número no va a cambiar. Voy a decir acá el número de mi oficina, 319-8300. Ese número no va a cambiar. Es el mismo número de toda la vida, para que todos los que me están escuchando tengan esa tranquilidad, porque sé que se puede generar confusiones o de pronto malinterpretaciones sobre el número. Entonces ese es el primer punto fundamental. El segundo,
Esto solamente va a aplicar a llamadas donde intervenga en uno de los dos puntos de la comunicación un teléfono fijo, un fijo móvil, móvil fijo o fijo fijo. Llamadas móvil móvil, es decir, las llamadas que hacemos desde nuestro celular a otros celulares no van a cambiar. Seguimos marcando de la misma manera con los indicativos que tienen los proveedores de comunicaciones móviles asignados a través de los esquemas de numeración que establece la CRC. Es decir, ese también es un mensaje muy importante, no se va a afectar en ningún momento la telefonía móvil cuando se hacen llamadas de móvil a móvil. Tercer punto importantísimo, hay una gran consistencia con lo que en el país antes se venía trabajando referente a los indicativos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que vamos a hacer desde el 1 de septiembre es que cuando hagamos llamadas a determinada región, vamos a seguir utilizando los indicativos de toda la vida que tenían las ciudades. Un indicativo de Bogotá con Dinamarca era el 1. Nosotros cuando hacíamos llamadas de un celular a un fijo marcamos 031. Ese indicativo le permitía a los operadores celulares enrutar la llamada hacia un número de destino ubicado geográficamente en la ciudad de Bogotá o en el departamento de Cundinamarca, Chía, Cota, Sopó. Ahora, ¿qué va a pasar? Simplemente nosotros vamos a agregar el número 60, pero mantenemos el 1 en las llamadas fijo, móvil o fijo, fijo. Entonces, un caso con el mismo número que les acabo de mencionar, 319-8300, que es el conmutador de la CRC. De aquí en adelante va a marcarse 601-319-8300. Por el 60, que es el nuevo pues, sistema de marcación que estamos incluyendo, el 1, que indica que es una llamada realizada en el departamento de Cundinamarca y en Bogotá, y el número de toda la vida. Entonces es muy, muy sencillo. 601-319-8300. 601 si va a llamar aquí a portafolio y su teléfono. 601 si va a llamar a mi mamá. 601 y el teléfono del médico. 601 a la droguería. Eso es importantísimo porque cuando grabemos ya este número también las empresas pues les va a facilitar porque pues no van a tener que cambiar toda la papelería porque todos vamos a tener interiorizado si es una llamada en Bogotá que se marca 601. Siempre se va a usar así. Ya tenemos que, digamos, tener esa perspectiva que cuando se haga esa llamada, por ejemplo, desde Bogotá a otro usuario de Bogotá, siempre se va a marcar 601. Y eso es muy importante porque algunas personas han dicho, bueno, pero yo puedo seguir marcando los 7 dígitos. No, este esquema lo que quiere es que todas las llamadas sean de 10 dígitos. Ese es el primer punto fundamental. Cuando hagamos llamadas que terminen en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, de Pasto, de Cali, de Medellín, de Cartagena, el usuario va a ser muy sencillo, simplemente va a marcar 601 y el teléfono de Bogotá. Cuando hagamos llamadas a otras ciudades de Colombia, por ejemplo, si estamos acá ubicados en Bogotá, el usuario simplemente tiene que recordar el indicativo de la ciudad. Entonces, si vamos a llamar a Cali, va a ser 602, que es el 2, siempre estuvo en el Valle del Cauca y en Cali, 604 para Medellín y Antioquia, 605 si queremos marcar, por ejemplo, a Barranquilla, a Cartagena, y los otros indicativos, 607, por ejemplo, para Bucaramanga y para los departamentos del oriente colombiano, y así con todos los indicativos que toda la vida pues, han manejado los colombianos cuando hacen sus llamadas entre departamentos o entre regiones. Entonces, eso es muy importantísimo porque se va a acabar el que el código de escape, el de indicativo, el de larga distancia nacional, no, va a ser simplemente marcamos el 60 y si sabemos que esa llamada está dentro de Bogotá, pues el 1, pero si está en otra ciudad, buscamos en la lista que nosotros pues tenemos publicada en nuestra página web o en la página web cambiala.gov.co y podrán tener esa tranquilidad. Eso en el mundo, digamos, de las llamadas fijo a fijo. Entonces, pues recuerden para todas las personas que me están escuchando, desde el 1 de septiembre marco 601 en Bogotá y hago todas mis llamadas. Si quiero llamar a una persona, un familiar, un amigo en otra ciudad de Colombia, marco 602, 604, 605. Y si lo mismo, si otras personas quieren llamar al distrito, 601 y el teléfono respectivo. Siempre, siempre que se haga una llamada, por así decirlo, de índole local o de larga distancia, hay que marcar antes el 60 para que pueda surtirse la llamada. Ahora bien, ¿qué va a pasar si hacemos una llamada de fijo a móvil? Es decir, cuando desde nuestra casa marcamos al celular de nuestro papá, nuestra mamá o de un amigo.
Ahora, a ser muy sencillo, vamos a marcar directamente desde el teléfono fijo el número celular. No tenemos que anteponerle ningún indicativo ni código de escape. Simplemente marcamos 315, 310, todos los códigos pues todos los números, perdón, celulares que tengamos en nuestra libreta. Eso es importantísimo. Y también desde el celular al fijo va a ser lo mismo, que si hiciéramos una llamada de fijo a fijo, es decir, desde el celular voy a marcar, si yo sé que voy a marcar, por ejemplo, a un domicilio y lo quiero hacer desde mi celular acá en Bogotá, 601 y el número del teléfono del domicilio, o si quiero buscar una cita, 601 y el número respectivo, es decir, que se mantiene esa consistencia para las llamadas que terminan en las redes fijas. El cambio importantísimo para las personas que me están escuchando es que en su libreta de celulares, si estamos, por ejemplo, acá en Bogotá y nosotros guardamos nuestros teléfonos, el teléfono a la casa 031, por ejemplo, el de mi casa es 213-5470, ahora ser 601-213-5470 y así Sergio, sucesivamente. Dime. teniendo en cuenta ya esta marcación empezará a regir a partir del próximo mes de este septiembre, pero ¿por qué escoger el 60? Porque ese número, ¿desde hace cuándo también ustedes están pensando en esa transición en los indicativos? Sí, evidentemente esa pregunta es muy, muy relevante porque pues a la gente dirá, pero ¿por qué el 6 y no el 5 o el 4? Bueno, lo primero es que siempre tienen que ser números que no, digamos, se confundan, por así decirlo, o generen, digamos, frente a la ciudadanía dificultades a marcar, especialmente frente a los números de emergencia. ¿Sí? No, por ejemplo, no es posible, si todos en Colombia tenemos el famoso 123 para una emergencia de salud o llamar a la Policía Nacional, pues no es bueno tener otros indicativos empezando con el 1, con el 2 o con el 3 por temas de receptividad en la memoria y neurología que hacemos cuando estamos grabando los números. Otros indicativos ya estaban posicionados anteriormente y tenían pues un anclaje comercial. Hablo, por ejemplo, del 7, el 5 y el 9. Ustedes sabían que eran los 3 cuando empezó la larga distancia. Entonces tampoco se podía escoger eso, porque podía influir, digamos, comercialmente y nosotros tenemos es que velar porque hay una neutralidad completa frente a las opciones que tenemos a los usuarios y ya también pues ahí comenzamos a descartar y pues quedaba este número, el 6, que consideramos pues que se adecua a lo que queremos hacer con el plan de marcación. Sergio, ¿por qué solo aplica para números fijos? Entiendo que es por la longitud del número que busca ser equiparable con los números celulares, ¿es cierto? Exactamente, sí, sí, así tú lo dices. Es decir, en Colombia teníamos numeración de 10 dígitos, de 7 dígitos, en algunos casos de 12 dígitos. Entonces era importante, como yo les decía, eso quedó establecido en un decreto famosísimo, que es el decreto 25/2002, es decir, hace bastante tiempo, tener un sistema de estandarización, perdón, un sistema estandarizado de marcación y numeración. Se hicieron las diferentes etapas, otras etapas se pospusieron, pero al final teníamos que tener eso porque los servicios son convergentes. Y el principal canal de numeración, perdón, el principal canal que atiende las necesidades del usuario siempre va a ser la numeración. Con la numeración sabemos a qué servicio estamos llamando. Eso en un momento dado, hace muchos años, pues indicaba la tarifa. Ahora pues ya no es un indicador tan propio porque pues como son servicios convergentes y uno ya no está asustado cuando llama a larga distancia, que eso pues nos pasaba a los que pues ya tenemos cierta edad, que no sé si se acuerdan cuando uno llamaba hace muchos años a Estados Unidos y era un drama en la familia porque tenía que marcar y eso costaba muchísimo esa llamada y uno decía corte, corte. No, como ya la tecnología ha avanzado tanto, hay tanta competencia, la tecnología también va a beneficiar a los colombianos en este segmento y les ha dado pues esa posibilidad de hablar con sus familiares en otras partes del mundo. Digamos que esa relación de tarifa número pues se ha, digamos, por así decirlo, perdió mucho en el tiempo, pero se mantiene la necesidad de identificar el servicio. ¿Y por qué? Porque también, pues, a pesar del avance tecnológico, todavía funcionamos con centrales telefónicas de última generación que necesitan, pues, enrutar la llamada
al servicio respectivo, porque si no, pues sería perdónenme ahí la expresión, un despelote para los sistemas estar mirando si va a ser fijo o móvil. Entonces, como ese ahí tiene tanta relevancia ese indicador. Y yo creo que es también clave para los colombianos, pues tener la numeración estandarizada, que todos tengamos la tranquilidad que siempre sabemos que vamos a marcar 10 dígitos cuando hagamos cualquier tipo de llamada. Sergio, cuando ustedes piensan en entrar en operación con esta nueva marcación, tuvieron en cuenta, como usted bien lo mencionaba hace unos minutos, el tema de la marcación de la papelería, que mucha gente, pues al iniciar el año manda a hacer tarjetas, manda a hacer, no sé, volantes, etcétera, etcétera, para sus negocios, sus empresas. ¿Qué consideraciones se tuvieron ahí? Sí, eso es muy importante lo que tú dices. Esto de todas formas pues tuvo un proceso eh, de amplia discusión, desde, digamos, de transparencia, discusión con los actores, donde pues se analizaron eso. Yo considero que si bien es cierto, pues vamos a tener que hacer cambios. Acá tenemos una ventaja y es que cuando se posicione mentalmente la numeración en Bogotá, pues la gente va a recordar muchísimo y va a ser un proceso automático marcar el 601 y la papelería pues puede seguir igual. ¿Sí me entienden? Es decir, el hecho de que no le pongamos el 601, pues va a ser eso. Ahora, ya cuando pues son llamadas de otras ciudades, pues sí hay que evaluarlo, pero también estos costos han disminuido mucho en el tiempo porque también lo que queremos fomentar es la digitalización. Queremos que los colombianos, y en eso es una labor ardua que está haciendo la CRC, que en eso, pues ahí les comento, hicimos una resolución hace unos meses donde proponemos y promovemos a la industria que digitalice todo el proceso para que las relaciones sean netamente virtuales. Y eso creo que puede ser un ejemplo para otros sectores de la economía. Ahora con la pandemia tenemos que dar por fin el salto total para que todo sea digital. No debe existir todavía esos miedos o esas adversidades o esos obstáculos, aunque en que en Colombia radiquemos pues la cultura de la cédula al 150, que la fotocopia, que tráigame el papel, y yo creo que esto nos puede motivar para que sea un cambio muy tranquilo. Somos conscientes y también tengo que ser pues honesto con ustedes y con la audiencia, pues que esto puede implicar a ciertos sectores pues cambios en la papelería, especialmente o en la información, pero también espero que pues muchos sectores se suban pues a estos tipos de proyectos y pues avancen más bien en sus medios digitales y avancen en su mercado digital, avancemos en desarrollar, que tanto le hace falta a nuestro país, todos estos aspectos digitales para que pues sea al final un proceso mucho más expedito. Acá es importantísimo dar el mensaje que pues estos cambios no afectan, por ejemplo, a las líneas de atención al usuario, que son las 018.000, clave para que sea eso informativo, y también que esperamos pues que todos estos cambios que se hacen a través de los medios digitales pues no tienen los costos que sí tienen pues eventualmente algunos cambios de papelería, y que pues las compañías, las empresas del sector público, privado, empresas que me están escuchando hoy, gerentes, administradores, cuenten con todo el apoyo de la CRC para darle digamos, la orientación que sea el caso, para que puedan hacer los cambios en sus páginas web, en sus medios digitales, en sus redes sociales, y anunciar el cambio en la marcación. Punto fundamental que quiero hoy mencionar: vamos a tener 3 meses de coexistencia entre los dos sistemas. Eso lo hicimos para evitar precisamente también lo que ustedes están hablando, rupturas o traumas. Es decir, vamos a trabajar muy fuerte septiembre, octubre y noviembre en los dos sistemas. Los operadores saben que si un colombiano marca de la misma manera que ha marcado en los últimos 50 años, no tienen que dejar que termine la llamada o habilitarla. Entonces eso es importantísimo. Y también va a funcionar el nuevo sistema. Entonces vamos a tener un periodo para que los colombianos que están familiarizándose tengan la tranquilidad, y sí, a partir del 1 de diciembre solamente va a funcionar el nuevo esquema de marcación. Sergio, estos cambios, ¿desde cuándo se vienen haciendo? ¿Desde cuándo se vienen pensando? ¿Y por qué hacerlo justo ahora? Sí, como yo les mencionaba, este cambio pues se despidió una resolución que salió en junio, julio, perdón, de 2019. Queríamos hacerlo el año pasado porque así pues lo estableció la norma, y ustedes saben que las normas en nuestro país, una vez expedidas, pues hay que hacerlas cumplir. Era nuestra labor como funcionarios públicos de la comisión pues que saliera, y la industria
también era consciente, pero debido a la fuerte pandemia y bueno, a la fuerte coyuntura y a la crisis tan fuerte que vimos el año pasado, pues lo más prudente que consideramos era ampliarlo. Es clave que se haga lo más pronto posible, porque si bien es cierto, estos cambios son complejos, pueden generar pues algún momento pues inconformidad por parte de la ciudadanía, soy consciente de eso. Hay que hacerlos porque nuestro país no puede quedarse con sistemas de marcación no estandarizados. Hay que hacerlo porque pues así como ha pasado en otras partes del mundo, las distancias y ese término que tanto marcó a la industria de telecomunicaciones en el siglo XX y parte del siglo XXI, pues ya no existe. Entonces, por eso es clave que los colombianos ahora cuando hagan una llamada de Bogotá a Cali o Bogotá a Medellín, pues esté en el mismo plan de telefonía fija que marcan cuando van a hacer una llamada a la esquina. Hay que hacerlo porque definitivamente esto es un tema también asociado a la competitividad que debe tener nuestro sector frente a otros países del mundo. Sí, entonces, si hay otros países de la región, si hay otros países donde pues los esquemas de marcación ya apuntan por comodidad, por avances tecnológicos, por las mismas compromisos que tiene, por ejemplo, Colombia con los Estados Unidos y con otros países en sus tratados de libre comercio, que hay un compromiso importante cuando hay estos tipos de tratados, es de actualizar la normatividad y la regulación, sobre todo en los temas de telecomunicaciones, pues no nos podemos quedar rezagados. Entonces yo creo que pues esa cantidad de factores sí nos motivó a sacarlo este año. Yo creo que además tenemos una ventaja y es que como estamos en esta transición de salida de pandemia, pues también para algunas empresas y para algunos usuarios, para muchos colombianos va a ser mucho más fácil entender el nuevo esquema que digamos que si estuviéramos en la normalidad, porque pues están en la casa y lo podemos trabajar, o están en sus oficinas o están en sistemas virtuales. Y finalmente el último mensaje, porque pues yo creo que es importante que la industria fija, hablo de la industria de telefonía fija en Colombia, pues esté cada vez más cercana para competir con la industria móvil. Si bien es cierto, pues no es sencillo, porque ustedes saben que la comodidad de un celular la garantiza tenerlo en el bolsillo, no es lo mismo pues todo lo que nos da un teléfono móvil que nos da un teléfono fijo, pero pues es importante que esta industria siga teniendo elementos para desarrollarse, para seguir compitiendo y lo más importante, para que también vea una oportunidad de fortalecerse frente a los retos tan duros que da esta multiconvergencia, multicompetencia de entre servicios de comunicaciones que hemos visto en los últimos 15 años. Sergio, bueno, ya para ir cerrando, en este periodo de septiembre a diciembre, ¿qué va a suceder con las personas que intenten marcar de la manera tradicional? Les va a aparecer un mensaje de voz en sus celulares, en sus teléfonos fijos. ¿Cómo va ese proceso de pedagogía mientras se termina de hacer la transición de manera completa al 1 de diciembre? Muy bueno lo que dices, porque era un punto que no había mencionado y acá es importantísimo que todas las personas que me están escuchando también tengan esa información tan importante. Acá esto es un trabajo multisectorial, no es solamente pues la implementación de una norma que salque la Comisión de Regulación de Comunicaciones o es una norma que pues debía el Estado colombiano. No, este es un proyecto de industria también, un proyecto de nuestro sector, un sector que le ha respondido a la sociedad colombiana en esta difícil situación de la pandemia y que estoy seguro que va a enfrentar este reto y lo va a sacar también, como ha salido de otros retos, empezando el del año pasado, que fue tan difícil cuando le teníamos que responder a los colombianos con el Internet para que este país pues se mantuviera en su tejido social y no se nos cayera la armonía social, y pues creo que lo logramos con un 10 sobresaliente. Al margen de eso, lo importante es que cuando un colombiano a partir del 1 de septiembre marque con el sistema anterior, le va a llegar un mensaje diciéndole por favor marque de aquí en adelante. Le van a llegar también información en sus facturas. Puede acudir, y esto es clave, a las personas que me están escuchando, a los canales de información de los operadores para que lo orienten si no ha podido acudir al canal de la comisión. Y entre todos vamos a hacer las labores de pedagogía, vamos a trabajar mucho en estos 3 meses con ustedes, que son los medios de comunicación masiva, para darle a los colombianos la tranquilidad que va a ser después un proceso automático. Yo creo que
así como aprendimos rápidamente a marcar, que fue otro proceso muy difícil hace cerca de 15 años o 16 años cuando se hizo el cambio a la telefonía celular y agregamos los 3 códigos que nos permitieron además que hoy tengamos la tranquilidad de contar los suficientes números. Es decir, antes, para las personas que me están escuchando, cuando uno marcaba un celular, pues marcaba una vez un número también de 7 dígitos, perdón. Y al hacer ese, viendo pues cómo estaba creciendo el servicio y las necesidades de masificar nuestro servicio de telefonía móvil, fue cuando decidió la comisión habilitar pues el 300, del 300 en adelante, y fíjense que eso ha funcionado muy bien. Y lo mismo, fue al principio difícil y que la marcación y la gente no entendía, pero las máquinas, los teléfonos han evolucionado tanto que va a ser, yo creo, relativamente sencillo, y acá va a pasar lo mismo. Ya eso después va a ser un proceso automático que lo vamos a poder lograr, pero clave lo que tú dices, acá se van a dar los mensajes, se va a dar la información y estaremos trabajando para que los colombianos tengan la tranquilidad que cuando hagan sus llamadas fijas, ya sea dentro de Colombia o dentro de su ciudad o a otros países del mundo, las pueden seguir haciendo con la tranquilidad que lo han hecho durante toda la vida. Bueno, pues Sergio, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. A mi compañero Iván también muchísimas gracias. Gracias a los dos por haber estado aquí y discutir este tema tan importante para el país. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.